espéreme un momento y actualizamos y le doy el dato exacto. Steph, en Miami, noticia. Sí, Julio, le tenemos una noticia porque se conocen más detalles del sonado caso del asesinato del médico de Boston y su prometida, una doctora colombiana. Momentos antes de su muerte, el anestesiólogo de 49 años, Richard Field, le envió un mensaje de texto a su amigo pidiéndole ayuda. Así lo testificó Matías Heinderich. La semana pasada, en los primeros días de juicio, por doble asesinato de Field y su prometida de 38 años, que era una renombrada doctora colombiana, Lina Bolaños. La pareja, ambos conocidos anestesiólogos de la región, fueron apuñaleados hasta la muerte en mayo del 2017. En el mensaje, Phil intentó pedirle a su amigo ayuda y que llamara al 911 porque había un hombre armado en su casa. Pero cuando la policía llegó, encontró a la colombiana novia del doctor en un charco de sangre y desde ese momento, pues todas las investigaciones y todos los trámites ante este sonado juicio se han dado a conocer, que se reanudará, por cierto, esta semana. Valentina. Este es el placer del Black Friday, conocido como el Viernes Negro, pues resulta que está arrasando aquí en España, yo no sabía. Esto comenzó aquí hace 8 años gracias a Estados Unidos y hoy por hoy los consumidores españoles junto a los italianos son los europeos que más comprarán el próximo viernes 29 de noviembre con un 84% de participación, la media es un 64%, así que pueden imaginarse. Además que ser un país que tiene una renta per cápita inferior a la de otros países, tendrá un 258 euros frente a 272. Es decir, que los españoles son adictos a las compras. Volvemos en segundos. Esta es la W. Mamá, mira que soñé que estaba en un parque muy grande y había luz por todas partes y me metí adentro de una ballena gigante. Brilla Colombia trae el Festival de Esculturas Gigantes de Luz que deslumbrarán a toda la ciudad del 16 de noviembre al 12 de enero en el Jardín Botánico de Bogotá. Compra tus entradas en tu boleta. Festival Brilla Colombia. Invita W Radio. ¿Sabías que trabajadores saludables apalancan los resultados de tu empresa? Ven y haz parte de Colsubsidio. Afíliate. Colsubsidio presenta en la W una solución. Pues la solución la encontró Celine Dion con su nuevo disco. Ha debutado esta semana el número 1 en la lista de álbumes de Billboard 200 con el disco que hemos escuchado toda la mañana. El disco vendió 113,000 unidades. Courage es el quinto álbum número 1 suyo en 17 años. La última vez que fue número 1 fue hace 17 años con un disco que se llamó A New Day Has Come. Enhorabuena por Celine, número 1, 17 años después. Ya regresamos. ¿Sabías que las empresas con mayor compromiso por parte de sus empleados pueden llegar a incrementar en un 50% la lealtad de sus clientes? Colsubsidio te ofrece piscilago a la carta, pasadías corporativos, vacaciones recreodeportivas y vacaciones recreativas. Encuentra el plan más completo e incentiva el compromiso de tus colaboradores. Ven y haz parte de Colsubsidio. Afíliate y encuentra estas y muchas más opciones llamando al 745-7900 opción 1. Vigilado Supersubsidio. María Fernanda, ¿cuáles son las 5 más leídas a esta hora? Llegó Andrea Díaz. Bueno, muy buenos días, Julio. Entre las notas más leídas hoy en eltiempo.com está el reporte en tiempo real de la situación en Transmilenio y la movilidad en Bogotá en medio del quinto día de protestas que se llevan a cabo en el país. En el segundo lugar está la decisión de una jueza de justicia y paz quien ordenó la libertad de Salvatore Mancuso en medio del proceso en su contra por los delitos cometidos en el conflicto armado. El ex jefe paramilitar está en este momento preso en Estados Unidos. En el campo judicial también está la expulsión de 59 venezolanos del país por actos vandálicos durante las jornadas de protesta que se han realizado en el país en medio del paro nacional. Y entre lo más destacado también está el plan de la defensa de Juan Valderrama, el hombre señalado de asesinar a la chilena Ilse Amorio Ojeda en Santander. El abogado Valderrama señaló que están buscando un preacuerdo con la Fiscalía para que se evite el juicio oral. Y por último está la llegada al país del embajador Francisco Santos para la reunión con el presidente Iván Duque para dar explicaciones sobre el polémico audio de la conversación entre Santos y la nueva canciller Claudia Blum, en donde se refirió al Departamento de Estado de Estados Unidos y el actual ministro de Defensa Carlos Holmes. Esto es lo más leído en este momento. Son las 12 del mediodía,
mediodía, 2 minutos. Gracias por continuar con la W Radio cuando llega la tarde y cuando seguimos con todo el análisis de lo que ha anunciado el presidente Iván Duque acerca de un diálogo social. Se ha planteado la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Para muchos podría ser la alternativa para hacer cambios estructurales de fondo en el país, pero para otros es la caja de Pandora donde se sabe cómo inicia, pero no se sabe cómo termina y puede caber cualquier cosa que después puede ser contraproducente. Dicen otros que se debe cumplir la actual Constitución Política de 1991. Pero, sin embargo, queremos conocer todas estas opiniones, sobre todo a partir de la reunión que citó el presidente Iván Duque con todos los alcaldes y gobernadores en este primer acercamiento para entender lo que significa esta movilización ciudadana que sigue alzando su voz en las calles, no solamente de la capital del país, sino pues en otros lugares del mundo. Vamos entonces a hablar de este tema. Les anunciamos nuestros invitados. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, nos va a acompañar hoy. También nos va a acompañar el ex magistrado y actual rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao. También estaremos con el analista y ex senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, y les tenemos 2 testimonios muy importantes. Tiene que ver con el patrullero de la policía que perdió un ojo, desafortunadamente y dolorosamente, durante estas protestas, estas movilizaciones, pero también tendremos a uno de los estudiantes que dice que estuvo a punto de perder su ojo. En este momento está en un estado delicado durante estas protestas. Todo esto para hablar de 2 cosas. Numeral, constituyente, sí o no. Numeral, constituyente, sí o no. Y numeral, el diálogo social es. Numeral, el diálogo social es, tal como ha mantenido más temprano esta tendencia en el programa desde muy temprano con Julio Sánchez Cristo. 12 del mediodía, 3 minutos. Ustedes se pueden seguir conectando. Ya tenemos a esta hora 2.194 personas conectadas en nuestro Facebook Live. ¿Cómo nos encuentran? W Radio Colombia en Facebook. También estamos en nuestra página de internet wradio.com.co. Ya en segundos con todos nuestros invitados y el análisis. Mientras tanto, vamos al Congreso, Lucas, porque hay divisiones en las opiniones por la propuesta del alcalde electo de Medellín de convocar justamente a una Asamblea Nacional Constituyente. Nuestro tema hoy. Lucas. Andrea, muy buenas tardes. Pues sí, en el partido de gobierno, en el Centro Democrático, o al menos en un sector de esa colectividad, no ven con buenos ojos la apuesta hecha por el alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero. El senador Gabriel Velasco aseguró que hay otros mecanismos más seguros para tramitar las reformas que necesita el país. No creo yo que en este momento del país sea oportuno hablar de constituyente. Creo que lo que se puede hacer para poder adelantar las reformas que se requieren se pueden hacer o por vía decreto, vía legislativa o por acto legislativo a través del Congreso de la República. Otra es la posición de la coalición Decentes. El senador Gustavo Bolívar aseguró que la Asamblea Constituyente es precisamente la única manera de tramitar estas reformas. Yo sí estaría de acuerdo con una Asamblea Constituyente, porque en este año y medio que he estado en el Congreso me he dado cuenta que la clase política se niega a autorreformarse. Ahí nos pueden pasar décadas antes de que aprueben una reforma a la justicia, una reforma electoral, una reforma política, que tienen que ver también con el cumplimiento del acuerdo. A las 2:30 de la tarde, el partido del expresidente Álvaro Uribe se reunirá en bancada para analizar la situación que se vive el país y, entre otros temas, se tocará precisamente esa propuesta de la Asamblea Constituyente. 12 del mediodía, 5 minutos. En segundo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Mientras tanto, interponen denuncia en la Fiscalía en contra del Procurador General, Laura Palomino. Andrea, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia está investigando una denuncia interpuesta en contra del jefe del Ministerio Público. La denuncia se da por una presunta falsedad en la hoja de vida. La Fiscalía confirmó que se adelantan las respectivas indagaciones. La denuncia interpuesta en contra del jefe del Ministerio se da por supuestamente haber ocultado en la hoja de vida que presentó al Congreso de la República, que fue asesor del empresario Luis Carlos Sarmiento. Esta denuncia fue interpuesta en el búnker de la Fiscalía General de la Nación y dirigida al fiscal encargado Fabio Espitia. Ya tenemos las 12 del mediodía, 6 minutos. Gracias, Laura. Le recordamos nuestros invitados: Claudia López, Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia, el ex senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, y sobre todo también los testimonios del policía que perdió un ojo, desafortunadamente, durante este paro, pero también un estudiante que dice haber sido víctima del ESMAD y que también puso su vida en peligro. Mientras tanto, otra noticia: el presupuesto de EPM será de 17 billones en 2020. Andrés Hernández.
Andrea, la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín anunció, así es, que en 2020 serán 17 billones de pesos. Señala la empresa que la definición del recurso se logró luego de un ejercicio de planeación que incluye recursos para la atención del proyecto hidroeléctrico Ituango, que en 2019 ha logrado superar la contingencia. La financiación del presupuesto se hará a través de 3 fuentes. Una es disponibilidad de caja por 1.9 billones de pesos, que representa el 11%. Ingresos corrientes por los servicios públicos prestados de 9.8 billones de pesos, que representan un 58%. Y el tercero es unos recursos de capital para el próximo año que se espera sean de 5.3 billones de pesos y representan el 31%. En los recursos de capital se destacan los desembolsos que se esperan recibir de la aseguradora por la contingencia de Hidroituango, pero sobre los cuales todavía no se tiene la suficiente certeza. 12 del mediodía, 8 minutos. Ya antes de ir con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, vamos a actualizar rápidamente las noticias. Néstor Franco retiró su aspiración a la dirección de la CAR Cundinamarca. Karen. Sí, Andrea, el director de la CAR, Néstor Franco, acaba de renunciar a su aspiración para ser elegido en este cargo. Dice que existe esta aspiración para proteger la institucionalidad, debido a que la Procuraduría estudia actualmente en segunda instancia la sanción que profirió en su contra por las posibles irregularidades en la Petar de Chía. Sobre este punto, escuchemos lo que dijo Néstor Franco. Tengo la enorme tranquilidad de que al día de hoy, contrario a lo que se especulaba en muchos medios de comunicación y en algunos sectores de la opinión, respecto a que la decisión disciplinaria de segunda instancia no solamente se proferiría antes de la fecha de elección, sino que sería adversa al suscrito, a hoy tengo la plena tranquilidad de que el proceso disciplinario sigue en curso, no se ha tomado decisión ninguna, ni a favor ni en contra del suscrito que me margine de la vida pública, pero respeto y acepto que es deber prioritario proteger la institucionalidad. 12 del mediodía, 9 minutos, pues iniciamos de una vez nuestro programa. Queremos hablar acerca de ese diálogo social, para dónde va y también si una constituyente sería el camino o no. Por eso les proponemos este numeral. Numeral, el diálogo social es, numeral, una constituyente sería. Numeral, una constituyente sería. ¿Qué sería la Asamblea Nacional Constituyente si fuera una posibilidad? Saludamos a esta hora a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Bienvenida aquí a la W Radio. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, alcaldesa de Bogotá, usted fue una de las que salió a dar las conclusiones acerca de lo que para usted fue esta reunión con el presidente Iván Duque. Quiero que, por favor, para las personas que no han escuchado exactamente cuáles fueron sus propuestas, cuáles fueron esos puntos que usted fue muy clara en enumerarlos de ese encuentro con el presidente Iván Duque. Bueno, lo primero que yo quisiera destacar es que el presidente nos haya invitado, haya empezado la conversación nacional que propuso desde el día viernes. Tiene muy claro una metodología, un cronograma, unos temas que quieren que se aborden. Y nos escuchó con mucho respeto e interés a los alcaldes. Yo le hice 4 sugerencias muy concretas y respetuosas al señor presidente. La primera es que invite a los ciudadanos que están en el paro. Nosotros no tenemos, los alcaldes electos, tenemos la representación electoral, pero no la vocería social de quienes están en la calle. En la calle están los jóvenes, las organizaciones sociales, ciudadanos que tienen su propia vocería y agenda y que están a la espera que el presidente los convoque directamente para dialogar también con ellos. Creo que entre más rápido se dé ese paso, mejor. Segundo, me parece que pese a que los ciudadanos tienen solicitudes de muy diferente tipo, ambientales, de paz, sociales, creo que tienen un punto en común, es que sobre todo todos le están pidiendo al gobierno humildad. Humildad para reconocer que hay cosas que van mal pese a los esfuerzos, humildad para reconocer que hay errores de cambio y de enmienda para que este diálogo llegue a un buen término. Tercero, creo que si bien hay que tener un diálogo muy amplio y democrático, también hay que tener sentido de urgencia. A mí me parece que, así como era muy deseable que ese diálogo empezara desde ayer, no hasta el miércoles, creo que los ciudadanos están esperando que este mismo año, en esta primera ronda de la conversación nacional, se tomen unas decisiones y se lleguen a unos acuerdos sobre ciertos temas cruciales. Menciono uno para solo dar un ejemplo, la reforma tributaria. Nadie entendería que el país se está movilizando por una agenda social y económica y que a la par se tramite una reforma tributaria sin escuchar a la gente que está en la calle. De manera que yo creo que aquí estas dos cosas deben converger y pronto. Y cuarto, pues creo que hay que buscar qué es exactamente lo que nos une. Yo creo que los ciudadanos en la calle no están marchando
ni por una constituyente, ni por resolverle problemas de legitimidad al poder, sino están marchando para que el poder le resuelva a ellos problemas muy concretos de educación, de salud, de paz, de empleo. Y de eso hacia ese objetivo debe enfocarse la conversación nacional. Alcaldesa, cuando usted le dijo al presidente Iván Duque, que usted lo mencionaba, pues que lo hace con todo el respeto, pero para que el diálogo sea franco, usted le dijo lo que pensaba y sobre todo ese punto de la humildad, que había faltado humildad para escuchar a esos sectores y no politizar esa protesta social, sino entender que sí son unos reclamos ciudadanos. ¿Qué le dijo él? No, el presidente nos escuchó a todos con mucho respeto, nos dijo que nos agradecía la franqueza, las sugerencias, que él no estaba buscando un comité de aplausos de nadie, sino que estaba buscando realmente un diálogo y unas sugerencias respetuosas que llevaran el gran diálogo nacional al mejor puerto posible. Así que yo estoy segura que él va a escuchar, conversó con alcaldes, gobernadores, en fin, y seguramente va a tomar en cuenta estas diferentes sugerencias. ¿Le gustó a usted que él hubiese también puesto como cabeza de todo este diálogo a Diego Molano y también muy pendiente de toda esta situación a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez? Sí, yo creo que esas son cosas de metodología que el presidente pues decide cómo los organiza. Ambos me parecen, pues la señora vicepresidenta por supuesto es la segunda a bordo, creo que le da el mayor nivel político, y Diego Molano es un gran dirigente, es un gran servidor público, lo conozco y tiene experiencia en establecer este tipo de concertaciones con la ciudadanía, así que les auguro lo mejor. Alcaldesa, usted decía, es que yo quiero dejar claro que es que yo no soy la vocera de esta movilización, aunque usted pues sí representa un voto popular de la mayoría que le eligieron a usted, usted dice, yo no soy la vocera. ¿Qué piensa también de esa pues atribución que se hacen algunas personas, políticos, sobre esta movilización que es ciudadana? Yo le decía ayer al presidente, a los señores ministros, a los colegas alcaldes que estábamos reunidos, es evidente que en estas movilizaciones hay pirómanos y hay oportunistas de todos los pelambres, pero creo que no hay que perderse en eso. La ciudadanía tiene sus propios voceros, ningún político, ningún partido, ningún alcalde o gobernador electo, por mucho que representemos el cambio, tenemos, una cosa es tener la representación electoral y otra cosa es tener la vocería social. La vocería social de los ciudadanos la tienen ellos mismos, no ningún intermediario político. De manera que creo que eso es clave y por eso justamente mi invitación al presidente de la República a que se reúna con esos voceros y ciudadanos directamente. Le hago la pregunta muy puntual porque incluso fue pues tendencia en redes sociales, unos a favor y otros en contra de ese liderazgo que indudablemente tiene Gustavo Petro, pero que algunos dicen que él no debe ser el vocero de esta manifestación. ¿Usted cree que particularmente él se está atribuyendo una movilización ciudadana o no? ¿O está en todo su derecho también de incentivar lo que él considera un cambio social? No, yo creo que Gustavo y cualquier otro líder político en Colombia está, por supuesto, en libertad, es parte de su ejercicio de promover la agenda política y electoral que estime conveniente y que le considere conveniente a sí mismo. Pero, insisto, la ciudadanía tiene su propia vocería social, ningún político, ninguno, ningún alcalde ni senador electo, ni siquiera los que fuimos electos fruto de ese cambio, tenemos esa vocería social. Tenemos una representación electoral, por supuesto, la vocería social la tiene la propia ciudadanía. Hablando sobre el tiempo, ¿usted también le preocupa mucho el tiempo? Pues decía el presidente que hasta el otro año, puede ser hasta marzo, podría estar abierta esa convocatoria para tener todas esas posibles soluciones. ¿Por qué para usted el tiempo debe acortarse y deben tomarse ya medidas? No, yo lo que creo, y mi sugerencia, digamos, un poco en la metodología, es que haya como una especie de rondas en estos diálogos. Porque sí creo que hay que tener un poquito de sentido de urgencia. Yo no diría de emergencia, pero sí de urgencia. Yo creo que la gente está esperando, primero, que la reciba. Es que no hemos logrado ni siquiera que la reciba. Segundo, que la escuchen con propósito, insisto, de humildad y de enmienda. Y tercero, que se empiece ya mismo una concertación concreta. El presidente, pensando de una manera muy metodológica y esquemática, digamos, dice, primero dialoguemos, escuchamos y luego concertamos soluciones. Pero si todas las soluciones quedan acumuladas para marzo, me parece que perdemos un poquito del sentido de urgencia y de impaciencia que tiene la gente con razón legítima en las calles. De manera que yo lo que les sugiero es que hagamos una primera ronda estas semanas, este mismo año, abordemos unos temas concretos, por ejemplo la reforma tributaria, para solo mencionar algunos, y que alrededor de esos primeros temas se vayan produciendo acuerdos parciales. Es decir, que no dejemos todo el diálogo 3 meses y al final todos los acuerdos, sino que vayamos por ronda acordando temas. Sí.
12 del mediodía, 16 minutos. Recordamos nuestros numerales. Numeral, el diálogo social es. Numeral, una constituyente sería. Estamos hablando con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Hay muchos sectores que dicen que el presidente Iván Duque está encerrado por su propio partido y que hay una ala radical del uribismo que no le deja hacer ciertas transformaciones o aceptar que evidentemente se necesita un diálogo ya, sino que aceptar esa conversación sería ceder ante las presiones de los violentos. Se lo hablo específicamente de un sector como de María Fernanda Cabal, del senador José Obdulio Gaviria, que dicen que se debe ser más drástico para leer esa movilización social, que sería más bien una presión. ¿Usted qué piensa sobre este dilema que podría tener Iván Duque dentro de su propio partido, el uribismo? Pues yo la verdad no tengo información, no quisiera entrar en especulaciones. Por supuesto, los diferentes líderes políticos, como ya comentábamos sobre Gustavo, mencionas ahora a la senadora María Fernanda Cabal o al senador José Obdulio, cada quien tendrá sus visiones y sus opiniones. Pero a mí me pareció que el presidente tenía ayer el liderazgo como le corresponde. Yo creo que el presidente no necesita ni que lo rodeen ni que lo liberen. El presidente es el presidente. Él tiene el liderazgo, él tiene la disposición, no dudo de su buena fe y de su disposición a encontrar caminos de encuentro y de acuerdo para este momento difícil que vive Colombia. Yo ayer lo vi liderando, proponiendo, y no lo veo ni necesitando ni que lo liberen ni que lo rodeen. El presidente es el presidente, está a cargo de la situación y del tema, y está escuchando, y creo que tiene que tomar sus propias decisiones, y así lo está haciendo. ¿Se demoró mucho el presidente Iván Duque en decir, bueno, dialoguemos? Hombre, ya creo que esas son valoraciones del pasado. Creo que ya empezó a dialogar, y ahora lo que tenemos que concretar es cómo ese diálogo es fructífero, es con los que toca, con todos los que toca, y es oportuno y tiene sentido de oportunidad y de urgencia, insisto, para atender los reclamos legítimos que tiene la gente en la calle. 3.800 personas conectadas a esta hora en nuestro Facebook Live. Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ¿cómo está Dylan? Usted pues lo acompañó ayer en un acto ya también como la alcaldesa electa de Bogotá, y la preocupación que tiene toda la ciudadanía para saber qué ha pasado con Dylan. Pues yo pasé el sábado a visitarlo. Está en una situación médica muy crítica, muy difícil, digamos estable pero grave. Conversé con las dos familiares que lo acompañan en ese momento, sus dos hermanas muy chiquitas, una de 16 años, otra de 21, obviamente muy acongojadas, tratando con toda la serenidad, pero obviamente con toda la angustia también de manejar la situación muy difícil, y estamos todos orando, pendientes, mandándole toda la buena energía a Dylan. Yo le manifestaba ayer al señor presidente que dentro de las cosas concretas que creo que hay que corregir, le dije que como ciudadana y alcaldesa electa de Bogotá me había parecido inadmisible lo que había hecho el ESMAD el sábado en concreto. Todos rechazamos la violencia, los vándalos, por supuesto el uso legítimo de la fuerza cuando esto ocurre, pero lo que ocurrió el sábado fue inadmisible. Los ciudadanos salieron a marchar tranquilamente, estaban iniciando apenas una concentración en la Plaza de Bolívar, jóvenes sentados con las manos arriba, cantando el himno, acompañados de sus maestros, y simplemente la orden que tenía el ESMAD claramente era no permitir la libre expresión ciudadana, y los desalojaron violentamente sin que estuviera ocurriendo ningún hecho violento por parte de ellos. De manera que, y allí fue donde ocurrió el incidente de Dylan. Entonces, ese tipo de decir por un lado que se respeta la protesta, pero por otro lado cuando la gente la ejerce, salir a violentarla y a impedirla, creo que fue uno de los errores que se cometieron, es una de las lecciones que tenemos que aprender. 12 del mediodía, 20 minutos. Bueno, también causó revuelo las declaraciones de Daniel Quintero Calle, el alcalde electo de Medellín, sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted cómo le suena esa idea? Para muchos dicen que pues ya va mucho más allá de ser un alcalde de Medellín, para revolver un poco todo el tema de la Constitución, que puede saberse cómo inicia, pero no cómo termina. ¿Usted qué opina de la Constituyente? Yo escuché a Daniel en la reunión, y él, estoy segura que lo hizo también con toda la buena voluntad. Cada quien aquí está pensando en alternativas y soluciones. Él planteó esa, a mí la verdad me sorprendió un poco, básicamente no porque sea una buena o una mala idea, pues todas las ideas hay que evaluarlas con calma, sino porque yo que llevo meses acompañando a los jóvenes de la Universidad Distrital, a los jóvenes de las diferentes universidades públicas que hicieron marchas en Bogotá a lo largo de estos meses, asistí a la movilización del jueves. Yo vivo al frente del Parque Los Hippies, así que he estado viendo y escuchando a los jóvenes que se han reunido allí y a los ciudadanos toda esta semana, y no he visto un solo cartel de alguien pidiendo constituyente. Si la gente en la calle está pidiendo empleo,
está pidiendo educación, está pidiendo paz. En resumidas cuentas, están pidiendo que les cumplan la Constitución del 91. No veo a alguien pidiendo que se haga una constituyente para resolverle los entuertos a los políticos y a las ramas del poder. Pero bueno, habrá que escuchar todas las ideas porque pues nadie tiene la verdad revelada. Yo francamente creo que eso no es lo que está pidiendo la gente en la calle y que en cambio tenemos que concretarnos en sus demandas y en las soluciones a ellos. Alcaldesa de Bogotá, 12 del mediodía, 22 minutos, 4.100 personas conectadas en nuestro Facebook Live, W Radio Colombia. Quiero que usted también salude y escuche al ex magistrado Juan Carlos Henao, actual rector de la Universidad Externado, para encontrar esos diálogos, esas luces para ese diálogo social que usted también nos planteaba. Doctor Henao, bienvenido aquí a la W Radio. Bueno, muy buenos días a toda su audiencia y a mi queridísima y futura alcaldesa Claudia López. Bueno, doctor Henao, qué gusto escucharlo. Eso le digo yo. La felicito y pa'lante, ¿no? Gracias. Denos sus luces. ¿Cómo ve las cosas, doctor Henao? ¿Qué hacemos? No, yo creo que esto, usted lo dijo, entre otras, lo dijo en la rueda de prensa que hizo ayer y yo concuerdo con esto y le doy, entre otras, la razón a partir de un libro que me acabo de leer que me dejó absolutamente fascinado, que se llama La monarquía del miedo, de Martha Nussbaum, que se lo comenté en su momento, y ella me llama la atención porque al final del libro, al puro final del libro, ella tiene como 2 paginitas, ella dice, bueno, ¿cómo es la esperanza? Ella se mete mucho con la religión y considera que la religión puede ser útil para generar esperanza en los pueblos, pero quitemos esa parte, pongamos la otra parte que pone y tiene algo que cae como anillo al dedo en este momento para Colombia. Dice que las manifestaciones políticas numerosas son signos de esperanza para las sociedades. A mí esa idea me caló porque yo creo que lo que nosotros sentimos los colombianos es un remozarnos, es como un nivel de esperanza. Obviamente doy por descontado que todos esos aspectos vandálicos, sean del SMAT o sean de la manifestante, eso no conviene. La violencia no, bla, 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 eso ya lo sabemos y creo que eso es reprochable. Pero lo que yo quiero reivindicar es lo importante que hubo esta marcha. Es que esa marcha genera esperanza. Es que uno ver millones de personas o cientos de miles de personas bailando, los circenses, los trapecistas, los músicos, eso genera esperanza por una causa común en donde yo creo que nos tenemos que montar todos. Entonces, mi primera impresión es de felicidad, qué pena, de felicidad, de optimismo, de creer en Colombia. Listo, que hubo esos actos vandálicos, qué tristeza, pero no podemos dejar que eso borre el mensaje de fondo que fue esa hermosura, esa poesía de esas manifestaciones. Entonces, el mediodía, 25 minutos, doctor Juan Carlos Henao, pues nos decía hace un momento la alcaldesa de Bogotá, electa Claudia López, que ella no considera que esa manifestación ciudadana en las calles esté reclamando una constituyente donde se pueden meter también otros entuertos políticos y que no se sabe cómo termine. ¿Usted qué piensa sobre puntualmente esa propuesta del alcalde electo de Medellín sobre una Asamblea Nacional Constituyente? No, mire, yo no conozco al alcalde electo, me encantó la elección de él. Y por lo que lo he visto en los medios de comunicación se me hace una persona sensata, equilibrada, que da mucha esperanza, entre otras también. Pero no, yo no creo que constituyente, no a la constituyente. Es que mire, para uno hacer una constituyente no es tanto porque por el dicho que se dice siempre, es que uno no sabe cómo empieza pero no cómo termina, porque en el fondo eso pasa con cualquier ley, eso pasa con cualquier decreto. Es que ese no es el punto. El debate de una constituyente es ¿para qué? ¿Para qué la constituyente? ¿Para qué se necesita? Ya es donde yo creo que no hay argumentos. ¿Para qué necesita? ¿Para dar más derechos? ¿Para dar más obligaciones? ¿Para hacer una reestructuración del Estado? Yo no creo que el problema sea de nivel de constituyente y de constitución. Lo decía la alcaldesa, el problema es que mucho de lo que se dijo en la Constitución del 91 no se ha cumplido. Pero el marco constitucional, salvo que me prueben lo contrario, pero el marco constitucional de la Constitución de 1991 es más que suficiente para recoger el anhelo de mayor democracia que tenemos todos los colombianos. Entonces, vuelvo a decirle, la pregunta no es que uno no sabe cómo termina, y por eso es mejor no una constituyente. La pregunta que se tiene que hacer es, ¿para qué se necesita? ¿Dónde está la necesidad? Cambiar una constitución. Nosotros somos muy santanderistas.
Nosotros creemos que todo se soluciona con una nueva constitución que va. Los gringos tienen la misma constitución desde que nacieron, los franceses también. Entonces, eso es muy latinoamericano, les advierto, se lo digo como, entre comillas, constitucionalista, es muy latinoamericano de creer de que los esa cambios es la solución a todos los problemas. Cambios sociales. Eso no necesariamente. Creo que con lo que tenemos es suficiente y lo que tenemos es que hacer los cambios sociales. Claudia López, alcaldesa electa de Bogotá. ¿Quiénes entonces serían los protagonistas para ese diálogo social? Porque usted entenderá que desde esa inscripción por redes sociales, por internet, pues todo el mundo quiere levantar la mano y como usted pues lo ha considerado, incluso hay políticos que se quieren aprovechar de eso. ¿Cómo empezar a decir, bueno, sea este el líder de cierto ámbito, el económico, en la parte de la educación, en la parte del trabajo? ¿Cómo hacer? No, es que yo creo que aquí el problema no es del liderazgo. Líderes son unos 48 millones de colombianos. Ese no es el problema. Y que la voz de todo el mundo se exprese, ese tampoco es el problema. Es que tenemos que tomar decisiones concretas. Yo te digo, bueno, esta semana el gobierno tiene que decidir si radica o no la ponencia de la reforma tributaria. ¿La va o no a consultar con la gente del comité de paro? Con las organizaciones juveniles y sindicales y sociales que están allí representadas y otras ciudadanas. Esa es la pregunta. Si no va a dialogar, es para tomar decisiones concertadas. ¿O para qué es que va a dialogar? Porque si no es para tomar decisiones concertadas de fondo, entonces el diálogo empieza a perder un poco de profundidad. Esas son las cosas que yo creo que hay que resolver y pronto. Doctor Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia, ¿cómo hacer para esos protagonistas, para darle rostro a todo este diálogo y que no se nos vaya el tiempo en decir, bueno, si usted es vocero de la parte del agro, de la economía, de la educación, ¿cómo hacer? Empezar a poner prioridades, como dice la alcaldesa, hay prioridades, reforma tributaria, no sé, por ejemplo, el tema agrario es un tema que también, yo creo que el origen de la violencia en Colombia, bueno, no es que lo diga yo, lo dice todo el mundo, ha sido el problema del saqueo de tierras, es que aquí a uno le dicen izquierdista simplemente porque hace constataciones que son obvias, como por ejemplo, millones de hectáreas han sido despojadas a los campesinos. Sí, eso es una obviedad, entonces hay que buscar un tema agrario que solucione, que le vuelva la tierra a la gente que los han sacado a bala, con masacres, con todo este tipo de cosas. Ese sería un segundo aspecto concreto que habría. Yo creo que no se debe de caer en la ilusión de abarcarlo todo, porque eso no va a darse, porque eso genera frustraciones de abarcarlo todo, sino empezar con aspectos puntuales, y creo que fue otro mensaje que dijo la alcaldesa cuando hizo la rueda de prensa, porque sí, podemos, que haya paz, que haya educación, que haya igualdad, que todo el mundo gane, que no haya pobres, pues sí, eso todos lo anhelaríamos, pero para eso necesita mucho recorrido, como lo pueden tener los países escandinavos, pero no nosotros, pero sí podemos empezar, por eso anotaciones, reforma tributaria, que se dialogue, tema agrario, que se dialogue, temas concretos, las jurisdicciones para la paz, las curules para la paz que están en deuda. Ese tipo de cosas creo que podrían dar una muestra de amplitud, de reconocimiento de errores, como decía la alcaldesa, de decir, hombre, la hemos embarrado en esto, no sigamos por orgullo tratando de tapar el sol con las manos. Son las 12 del mediodía, 30 minutos, 4.000 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Rector Henao, ¿qué le diría a usted o qué puntos también debe tener la alcaldesa de Bogotá, sobre todo en cómo se maneja una manifestación ciudadana? Porque es que ha habido todo una polémica, un miedo incluso que se dio a través de redes sociales de que se estaban metiendo a todos los conjuntos residenciales, de que no, de esa tensión que se da cuando está el SMAT. Tenemos a Dylan pues todavía con pronóstico reservado, muy delicado de salud. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué luces se pueden dar para que los gobernantes, los mandatarios locales también sepan afrontar una movilización ciudadana sin que eso termine en tragedia ni de los policías ni de los manifestantes? No sé si la alcaldesa quiere hablar primero. Alcaldesa de Bogotá, ¿qué dice? En su gobierno, entonces, ¿cómo se maneja eso? Yo lo que creo es que estamos usando el orden equivocado para atender el malestar social de fondo que hay y las protestas sociales legítimas que expresan ese malestar. Porque es que fíjese usted en este caso, duraron casi un mes antes o 3 semanas antes de la convocatoria del paro del 21, estigmatizando a los convocantes, generando miedo, deslegitimando las razones de la convocatoria. Y entonces, claro, ahí lo que se hace es romper la confianza y el diálogo.
no se dialogó con los manifestantes, la marcha se hizo, fue pacífica en su inmensa mayoría de tramo, al final terminó con algunas cosas de delincuencia y de pánico, y 2 días después se convoca el diálogo. Yo creo que es al contrario. ¿Por qué no empezamos por reconocer las razones de fondo que llevan a la gente a protestar? Es que yo no veo por qué el presidente duda de que hay mayoría por el cambio, de que las mayorías ciudadanos están por el cambio y están con malestar. No que hay unas mayorías silenciosas que están felices y simplemente hay una minoría que está exigiendo un cambio. No, aquí hay mayorías, unas marchando y otras no marchando, pero mayorías por el cambio y mayorías con malestar. Entonces yo creo que hay que invertir el orden y eso es lo que yo quisiera hacer como alcaldesa electa en su momento. Si alguien va a ir a radicar una solicitud de hacer una marcha y una protesta, un paro en Bogotá, yo esperaría que lo primero que hagamos, sobre todo en lo que compete a los locales, este no era el caso, pero si fuera el caso, es llamar a la gente a dialogar. Oiga, venga, ¿cuál es su malestar? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué podríamos hacer mejor? Que concertar los temas de fondo. Y aún si concertados, la gente quiere marchar porque ese es su derecho legítimo, entonces ya habrá la suficiente confianza como para poder acordar con los marchantes cómo cuidar la marcha, cómo cuidar la protesta pacífica, que es lo que la inmensa mayoría de la gente quiere hacer. Yo tengo como mi querido rector la misma sensación de júbilo. Yo estuve en la marcha el jueves. Durante 8 horas fue una marcha en términos generales pacífica, con alegría, con canto, con música, con arte, con yoga, con toda suerte de métodos convocando a la movilización pacífica. Entonces no podemos acallar eso. Y si hubiera habido confianza, en vez de deslegitimar a los convocantes, de estigmatizarlos, de decir que va a dar razones para marchar, hubiera habido previo un diálogo que construyera confianza, pues hubiera podido acordar con los marchantes y el gobierno unas condiciones para cuidar entre todos mejor la movilización pacífica. Pero aquí se hace todo al revés. Se estigmatiza primero, se deslegitima después, se desconoce luego, se confronta luego. Y eso crea un ambiente de tensión que después... Se dialoga. No, uno tiene que empezar dialogando para construir confianza, para poder resolver los problemas de fondo y tener la confianza suficiente para hacer de una forma más acordada y pacífica la protesta. Yo creo que hay que invertir el orden y eso nos ahorra muchos problemas. Son las 12 del mediodía, 34 minutos. Hablamos esta hora con la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, también con el rector de la Universidad Externado y ex magistrado Juan Carlos Henao. Queremos saludar en este momento. Les voy a pedir excusas, ¿sí? Pero me tengo que retirar. Ya se tiene que ir. Bueno, entonces, sí, alcaldesa electa de Bogotá, quedamos pendientes de lo que será esta conversación con el gobierno de Iván Duque. Gracias por haber estado aquí en la W, pero nos vamos a quedar con el ex magistrado Juan Carlos Henao y con el ex senador del Centro Democrático Alfredo Rangel, a quien saludamos a esta hora. Bienvenido aquí a la W Radio y quiero preguntarle por qué usted está escribiendo también en su cuenta de Twitter y por qué está convencido de que la Asamblea Nacional Constituyente sí es un espacio viable en este momento para afrontar esta movilización ciudadana. Muy buenas tardes. Un saludo al doctor Henao y a todos los oyentes. Pues la verdad no he planteado en el Twitter pues que de estas marchas tenga que salir una asamblea constituyente, ni mucho menos. Pero usted sí es partidario de la que eso asamblea. Tenido desde hace ya bastante, en el sentido de que es necesaria una pequeña constituyente sobre todo para la reforma de la justicia y la reforma electoral. Pero faltaría más pues que por una manifestación. 12 del mediodía, 35 minutos. Tenemos más de 3.700 personas conectadas a esta hora. Recuperamos la comunicación con el ex senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel. Bueno, ya lo vamos a tener, pero doctor Juan Carlos Henao. Entonces nos quedó pendiente también su visión de lo que pasa entre el ESMAD, entre la fuerza pública, entre quienes protestan pacíficamente en esta manifestación. ¿Qué decir entonces de cómo se debe llevar y afrontar esta protesta? No, digamos que en esos temas de orden público no me meto mucho porque no soy experto, pero sí creo que es un problema también de discurso, de control del orden público, es decir, la autoridad también se tiene que ejercer y de capturas a gente que sea vandálica, delincuentes que aprovechan estas manifestaciones para generar el desorden y para marchar lo bonito de lo que ocurre. Pero independientemente de eso, yo quiero cerrar porque también les había dicho tristemente que tengo que retirarme. Oiré algún comentario al ex senador Rangel para poder compartir algo con él,
pero les quiero decir que hay algo que para mí es muy importante, y es que lo que realmente creo que está pasando aquí es muy similar a lo que está pasando en muchas partes del mundo, desde Hong Kong hasta Ecuador, hasta en el Líbano, muchas partes está pasando. ¿Y qué es lo que realmente está ocurriendo, según lo dicen ya algunos constitucionalistas en el mundo? Es una ruptura del modelo tradicional de la democracia representativa. ¿Qué es lo que está pasando? Es que la gente ya no se siente representada en los congresos. Es que la democracia que necesita del voto, el voto que uno va a votar para nacer, ese mismo voto la está matando. ¿Y por qué la está matando? Porque el voto se ha vuelto el único acto democrático que hace la ciudadanía. La gente vota y hasta allí se le consulta. Se necesita cambiar el paradigma de la democracia representativa. Lo que la gente está clamando es que haya más democracia, que los tengan más en cuenta, que no se produzca esa ruptura entre representante, congresista y representado. Creo que eso es un elemento a tener en cuenta y les recomiendo mucho un libro, yo le hice el prólogo que se llama Radicalizar la democracia, donde habla del concepto de democracia continua. Radicalizar la democracia es un libro, no quiero darlo por publicidad, pero porque es muy interesante, sí, con el sello del Externado de Colombia, que es del autor francés Dominique Rousseau, y él hace este planteamiento. El voto que hizo nacer la democracia la está acabando porque la democracia representativa se ha reducido a eso. Doctor Henao, como usted dice, vamos a conocer una opinión sobre esta constituyente, porque si es partidario, ex senador del Centro Democrático Alfredo Rangel, para conocer su conclusión antes de que se vaya. Ex senador Alfredo Rangel, ¿qué opina usted y por qué decirle a personas como el rector de la Universidad Externado, que están convencidos de que la constituyente no es lo que necesita ahora la ciudadanía, usted por qué dice que la Asamblea Nacional Constituyente sí se necesita? Es una tesis desde hace rato que usted ha planteado. Sí, bueno, en primer lugar, yo diría que estas manifestaciones que se han realizado recientemente, a partir del 21 de noviembre, pues son una expresión ciudadana importante y obviamente significativa, pero no me parece pues que de ahí, de una manifestación de 200.000 personas, vaya a deducirse necesariamente que los organizadores de esa marcha estén aspirando pues a cogobernar o a cambiar la agenda del gobierno o a imponerle una agenda a un gobierno que ha sido elegido por más de 10 millones de personas en unas elecciones en donde participaron por lo menos cerca de 20 millones de personas. Colombia tiene una institucionalidad democrática. El Parlamento, el Congreso, ha sido elegido también por más de 10 millones de personas y es representativo. A mí no me parece correcto hacer una distinción entre la representación electoral y la representación social o la económica o la ambiental o etcétera, etcétera. No, hay unos representantes que han sido elegidos de manera democrática, unos muy buenos, otros regulares, otros malos, lo que sea, pero esa es la institucionalidad democrática que tenemos y esa es la que tenemos que defender. No puede ser pues que mañana salga otra manifestación distinta planteando otras cosas diferentes y el país tenga que ir gobernándose al vaivén pues de las manifestaciones, de las marchas o de los desórdenes. Eso me parece que es absolutamente inaudito y quiebra la legitimidad y la institucionalidad de la democracia. Pero entonces, para ir redondando el tema con la Asamblea Nacional Constituyente, una agenda o mejor rechazando la reforma electoral, la reforma pensional y la reforma laboral que ni siquiera ha sido presentada por el gobierno al Parlamento. Después que se cumplan los diálogos de paz, ya vamos en Asamblea Constituyente. Eso me parece un total estropicio. Magistrado Juan Carlos Henao, ¿qué le respondería usted a Alfredo Rangel? Mire, yo creo que tiene algo de razón en que en este momento, y lo digo públicamente, estoy de acuerdo con él. ¿En qué estoy de acuerdo con él? En que indudablemente hay que rodear la institucionalidad. No se trata en este momento que se vaya Duque, por favor, ni más faltaba. ¿Cómo así? No, eso no es, pero es que ese no es el problema, mi querido senador, el problema no es ese. El problema es que yo sí creo, no lo digo yo, lo dicen muchos autores, que la democracia representativa está en crisis. Que tenemos que generar... No he inventado nada mejor, doctor Henao. No, pero sí, pero lo que está bien se puede mejorar, o es que cree que no.
Por supuesto que sí, pero sin acabar con la democracia representativa. La democracia no es perfecta para nada. Le hace falta muchos elementos democráticos, muchos elementos de participación. Esa es la reflexión a la que yo invito. No a que se acabe con las instituciones, no que se acabe con el mandato de Duque, pero sí a que hagamos una autoconstricción, que analicemos qué elementos de ausencia democrática en este país existen, que son muchos. El rector Juan Carlos Henao, ex magistrado de la Corte Constitucional, muchas gracias por haber estado aquí en la W Radio analizando nuestro tema de hoy. Numeral el diálogo social, numeral una constituyente sería. Gracias. Muchas gracias y muchas saludos a usted, a su audiencia y al senador Rangel. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Henao. Bueno, ex senador del Centro Democrático Alfredo Rangel. Entonces ahondemos en su propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, porque usted insiste que sí, que ese es el camino. No, insisto, la Asamblea Constituyente no es de ninguna manera una opción en las condiciones actuales. Podríamos pensar, como lo hemos planteado en el Centro Democrático desde hace tiempo, en una pequeña constituyente para reformar la justicia y para una reforma electoral por una y sencilla razón. Es que se han hecho muchos intentos, 4, 5, 6, 8 intentos de reforma de la justicia y hay un bloqueo institucional a reformar la justicia. Las altas cortes no van a permitir que se les quite sus gabelas, que se les quite sus privilegios y sus ventajas en el Congreso a través de una reforma constitucional o de una reforma legal. Ante ese bloqueo institucional, la única forma de tener una reforma a la justicia a fondo como se necesita, pues es a través de un mecanismo extraordinario como sería una asamblea constituyente limitada únicamente a ese tema. Eventualmente también podríamos incluir el tema electoral, porque en el Congreso pues también hay muchos intereses creados, hay muchas pequeñas empresas electorales, algunas muy mafiosas que obviamente se oponen a que haya una reforma electoral de fondo que haga mucho más transparente y que haga mucho más democrático el sistema electoral, que es la clave obviamente de la democracia representativa en la cual vivimos. Pero una asamblea constituyente para mirar los temas ambientales o educativos o petroleros o qué sé yo, me parece que eso es un disparate absoluto en las condiciones actuales. Nadie lo ha estado planteando, una asamblea constitucional de ese alcance. Nuestra constitución tiene pues escasas décadas de vigencia y mal podríamos estar pensando en cambiarla como si fuera pues una que se cambia de pantalones o de camisa, ¿no? Las constituciones son para durar y para establecer una solidez democrática, una solidez institucional, sí. Y no podemos estar jugando cada vez que haya una manifestación con plantear una asamblea constituyente. Insisto, estas manifestaciones tienen una legitimidad, tienen una representatividad limitada a la expresión de unos grupos que quieren hacer sentir su voz, hay que escucharlos, pero no creo que eso necesariamente tenga que obligar al presidente Duque a cogobernar con los organizadores de una manifestación. Pero es que cuando usted dice que sí, pues que es una manifestación legítima de algunos grupos, de pronto se le está perdiendo peso a esa representación a tanta gente que ha salido en las calles, que ha sido pues también innegable, los cacerolazos desde el 21 de noviembre, manifestaciones. ¿No es un poco bajarle la representación a lo que realmente es un gran movimiento ciudadano? No, yo no veo un gran movimiento ciudadano, veo una manifestación de 200.000 personas, pues que tiene la importancia y que es absolutamente respetable, pero eso no divide la historia política nacional en dos, ni mucho menos, ni es el punto de quiebre de la institucionalidad o de la legitimidad democrática. Es una manifestación que desafortunadamente fue utilizada de manera oportunista y de manera criminal por sectores políticos radicales de la extrema izquierda, que a partir de ella pues han promovido una serie de desórdenes, una serie de anarquía, de caos en algunas ciudades del país. Y no podemos pues sobre la base de que hubo una manifestación de 200.000 personas y unos actos violentos pues que están exigiendo violentamente esas reivindicaciones, a partir de eso pues cambiar la agenda del gobierno o cuestionar la legitimidad del gobierno del presidente Duque o la legitimidad del Congreso Nacional o de los alcaldes o de los consejos o de las asambleas departamentales. Hay una solidez democrática que en Colombia hay que defenderla. Y hay que defenderla frente a estos intentos de resquebrajarla y de debilitarla.
con ese argumento de que no tienen una representación social, que solamente tienen una representación electoral. No, de ninguna manera. Ellos son los representantes legítimos de la voluntad popular expresada de manera libre y transparente en las urnas. Y tenemos que atenernos a que se tramiten las reformas que haya que tramitar a través de la institucionalidad democrática. Ya el gobierno del presidente Duque ha estado concertando en un espacio de concertación con los sindicatos que convocaron esta manifestación y con los empresarios para mirar el tema de la reforma laboral y la reforma pensional. Me parece que eso es absolutamente válido y esa escuchar la opinión de los ciudadanos pues están en ese tipo de espacios. El gobierno igualmente ha realizado decenas y decenas de consejos comunitarios a lo largo y ancho del país donde han participado miles de personas expresándole al gobierno sus aspiraciones, sus necesidades, etcétera. Eso es parte de esos mecanismos de escucha del gobierno hacia la opinión pública que no se pueden tampoco invalidar. Sí, Insisto, para ir redondeando entonces el tema de esta movilización ciudadana, usted dice que sí está de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente, pero que en este momento no, porque sería también un poco ceder a presiones de lo que usted llama para cogobernar con ciertos movimientos sociales. En resumidas cuentas, ¿por qué usted sí está de acuerdo con una constituyente, pero no en este momento? no, de ninguna manera no creo que esté al orden del día una Asamblea Nacional Constituyente, de ninguna manera. Insisto, si hubiera que pensar en ese mecanismo extraordinario, habría que pensarlo única y exclusivamente para desbloquear dos temas que no se han podido tramitar a través de la institucionalidad vigente, que son la reforma a la justicia, en donde los jueces y los magistrados parece que no quieren renunciar a sus prebendas y a sus privilegios y a sus ventajas, de un lado, y a la reforma electoral, donde muchos sectores enquistados en los partidos políticos pues no quieren que se haga una reforma que le dé mayor transparencia, que le dé mayor democracia a las elecciones, y están aprovechando todas las falencias del sistema electoral actual para permanecer en el poder, para seguirse aprovechando de los privilegios del poder. Eso pensado pues en esos términos exclusivamente, pero pensar en una asamblea constituyente que cambie totalmente, que le dé un vuelco a la institucionalidad del país, me parece que eso es un disparate en este momento. Sí. 12:49, pues ex senador Alfredo Rangel, gracias por estar aquí en la W Radio. Con mucho gusto, buen día para todos. Bueno, a esta hora también en cabina queremos hablar sobre ese numeral diálogo social. Aparte de nuestro numeral, una constituyente sería, para que ustedes sigan participando. En un momento leeremos sus mensajes. Estamos en cabina con Darwin Garay, quien es un joven que desafortunadamente estuvo en riesgo, sobre todo su ojo, después de que participara en esta manifestación ciudadana, y dice él, pues fue herido por un agente del SMAT y tuvo en riesgo su ojo. Pero pues lo saludo de una vez. Darwin, bienvenido aquí a la W Radio. Hola, ¿cómo estás? Primero que todo, ¿cómo está usted de salud? ¿Qué le dicen los médicos en este momento de su ojo izquierdo? Pues mi ojo afortunadamente está bien, pues no lo pierdo, no afectó mucho mi visión, pero sí la retina está un poco afectada por el impacto de la bola de paintball en mi ojo. Como pueden ver, lo tengo un poco hinchado y pues internamente está hinchado también la retina, y pues tengo que hacer un tratamiento por el impacto. Sí. Usted, nos relataba todo lo que sucedió, pero queremos que usted aquí lo cuente, por favor, Darwin. ¿Qué pasó ese 21 de noviembre? ¿Cómo sucedieron las cosas? Pues íbamos en la marcha estudiantil, íbamos pacíficamente, no había pasado ningún acto de disturbio, no, pues la policía aparece ya en el puente de la 26 con 68, aparece el SMAT y empieza a lanzar muchas aturdidoras. Lo que hacemos los estudiantes es mantenernos ahí y pues no quitarnos, y pues yo voy a tomar una foto pues de lo que han lanzado, que eran unas aturdidoras, y siguen lanzando muchas más. Lo que hago yo es correr, pero entonces para no dar la espalda, porque no sé qué me hubieran podido lanzar en la espalda, volteo a mirar, y cuando volteo a mirar pues ya me impactan con la bola de paintball en el ojo. Inmediatamente pues gente de la que estaba en la marcha me da agua, que gracias por haberlo hecho, me dan un trapito para limpiarme, y los paramédicos estudiantiles, que hay algunos por ahí, y los de derechos humanos pues me atienden para mirar el ojo a ver qué le había pasado. Sí.
Darwin, usted dice que entonces recibió el impacto de un paintball. Sí, una marcadora, una es una marcadora marcadora de paintball. que utiliza el SMAT. Y claro, y después pues me miró la ropa y no fue solo, no me impactaron solo el ojo, sino que en varias partes del cuerpo pues tenía manchas de pintura pues del paintball. Entonces no fue solo un impacto, sino fueron varios los que me dieron. Sí. Eh, Hay personas que justifican esto, pues lo rechazamos totalmente porque dicen, bueno, pero entonces, ¿qué estaría haciendo este muchacho? ¿Estaría encapuchado? ¿Estaría tirando piedras? ¿Usted qué les contesta a esas personas? Pues respecto a los encapuchados, quiero decir que también hay infiltrados policías, se han visto videos, se ha comprobado que hay policías que son los que más hacen los desmanes y ahí resultan diciendo que somos los estudiantes, que somos los vándalos, que somos no sé qué, ¿Usted no pero estaba encapuchado? yo no estaba encapuchado. Si estuviera encapuchado, yo creo que hasta ni me pegan porque tendría gafas, tendría, no sé, otra clase de protección porque sea lo que voy, ¿sí? Si lo hubiera hecho. Pero no, yo estaba dando la cara, por eso creo que sabían dónde me tenían que dar, pues en el ojo. Y sí, pues muchas veces los vándalos no somos ni los estudiantes, lo justifican diciendo que somos los estudiantes, pero para eso ellos se encapuchan, para deslegitimar toda la protesta, para deslegitimar las marchas, para deslegitimar a los estudiantes, para deslegitimar el paro, para deslegitimar todo y justificar su reacción ante la gente. Darwin, usted nos comentaba que también hay otras personas conocidas de su grupo de amigos que incluso están en ese momento en cirugía y que podrían perder el ojo. Háblenos de ese caso. Sí, pues tengo caso de dos conocidos, pues no conocidos, amigos de algunos amigos que pues también le impactaron en los ojos y pues a uno le están haciendo una reconstrucción ocular a ver si se puede recuperar el ojo y otro también estaba en cirugía, pues no tengo los nombres exactos de ellos, pero sé que uno está en el Hospital San José y otro chico, no recuerdo bien dónde está, pero sé que pues los impactaron con eso, aparte de una señora que también fue impactada en la pierna por una aturdidora que salió ayer el artículo en Semana de que tiene miedo de perder la pierna, bueno, muchas personas más. Y el caso de Dylan, que pues el más conocido, que ya sabemos que el SMAT le disparó en la cabeza. Sí, son las 12 del mediodía, 54 minutos. Tenemos que decirlo también, tenemos pues todo programado para hablar con el patrullero Wolfram Enrique Narváez. Hemos estado en diálogo con su prima Michelle, con su esposa Diana, porque él justamente también perdió un ojo, tristemente después de estas protestas, y él está haciendo un llamado a la reconciliación. Sin embargo, nos dicen que en este momento le están haciendo un chequeo médico y por supuesto primero está su salud y por eso en este momento no hemos podido hacer comunicación con ellos. Pero a las 2 de la tarde vamos a hacer un Facebook Live con ella y con Wilfran, el patrullero de la policía que resultó herido. 12 del mediodía, 54 minutos. Vamos a tratar de tener comunicación con Diana finalmente para que nos diga cuál es su estado de salud a esta hora. Tenemos entonces dos numerales, una constituyente sería numeral diálogo social que ese es el énfasis que queremos hacerle. Diana, buenas tardes, ¿y cómo está su esposo Wilfran Enrique Narváez, el patrullero de la policía, en medio de la situación? Porque sabemos que es muy delicado, pero ya digamos que su vida pudo estabilizarse. Sí, ya él está mucho mejor, gracias a Dios, ya está menos desinflamado, ya camina un poco mejor por sí solo. Sí. Y bueno, estamos esperando otros exámenes más que le faltan. Diana, el llamado que hace Wolfram es muy impactante porque él dice, hago un llamado a la reconciliación. Y él también nos decía que él quiere enviar también un mensaje porque es que, aparte de que son policías, pues son seres humanos común y corriente, como Darwin Garay, que también está denunciando que resultó herido de esta manifestación. ¿Qué mensaje usted le daría a todas las personas para que sepan que detrás de un policía, pues también hay una familia, un colombiano? Sí, claro, pues yo pienso igual que él porque lamentándolo mucho es la verdad, o sea, él con su uniforme sí es un policía, pero ya luego con su ropa normal ya él es un ser humano igual que todos nosotros. Él tiene una familia, él tiene hijas que lo esperan en su casa. O sea, es algo que las personas a veces no piensan en eso, sino que lo ven como que ellos son como que las personas más malas de este mundo.
Y no son así porque ellos mayormente salen, arriesgan su vida día y noche porque casi ni siquiera tienen descanso, no tienen mucho tiempo para compartir con su familia. Y cuando salen a la calle a trabajar, pues salen con miedo porque es como él dice, ellos no son de hierro, ellos sienten también. Sí. Y ellos sienten miedo, pero solamente que no lo demuestran porque, imagínate. Sí. Darwin, Toma, te llaman. Darwin, ¿qué le diría usted a Diana, esposa del patrullero, que también resultó afectado y que como usted también pues estuvo en riesgo su vida y particularmente su ojo, él perdió un ojo? Pues que debemos ser como más conscientes y humanos entre todos como tal, ¿no? Eh, Creo que son muchos más los casos de agresión por parte de la policía hacia los civiles. E igual no se deja de entender que todos somos seres humanos y que nos podemos entender, pero de otra manera, sin ser violentos, viendo que todos somos del mismo lado, estamos creo que luchando por lo mismo, por un trabajo digno, por educación digna. Y pues sí, o sea, también somos personas, nosotros también tenemos familia. Y sí, pues mi mamá también me espera en mi casa, a Dylan también lo esperaba, ¿no? Y esperaba graduarse, sí. Y todos tenemos futuro y queremos un futuro mejor para este país. O sea, no salir a marchar no es un delito, ni tampoco para que nos maten o para que le disparen a la gente en la cabeza o para que les quiten ojos para no nunca más poder leer, no sé, para no ver un país distinto, no sé. Darwin, muchas gracias. Diana, el mensaje entonces usted que le daría también a muchachos como Darwin, muchachos como Dylan y sobre todo también haciendo ver toda esta realidad que también afecta a los policías, como es en su caso con su esposo, ¿qué les diría? Diana. Son las 12 del mediodía, 58 minutos. Bueno, ya vamos a retomar la comunicación con Diana. Como les explicábamos, estábamos listos para hablar con el patrullero Wilfran, quien se encuentra en exámenes médicos, Wilfran Enrique Narváez, pero entonces lo vamos a hacer en un Facebook Live a las 2 de la tarde porque también nos parece importante conocer su historia, no solamente el caso de Dylan, de los estudiantes que han sido afectados en estas protestas, sino también ver la otra cara de la moneda, los policías, qué pasa también con ellos. Y sobre todo el mensaje es una marcha en paz. Numeral, diálogos sociales, numeral, una constituyente sería. Ya volvemos aquí en la W. En la W al mediodía. Los protagonistas del paro son Paula, víctima del SMAT. Un motorizado de la policía me tiró la moto encima y en ese momento